¿Cómo están mis queridos hermanos y hermanas? Bienvenido al canal La Voz en el Desierto para Antonio Pizarro. El día de hoy día el tema se llama, mis queridos hermanos y hermanas, la predicación final. Hermano, está profetizado que Cristo tiene que venir, pero antes que el Señor Jesucristo venga, se tiene que predicar el Evangelio del Reino en toda la tierra habitada. Algo bien interesante. También el mensaje final nos viene hablando, hermano, claramente, el libro de Apocalipsis capítulo 18:4, dice la palabra del Señor que hay que salirse de Babilonia. Y la Biblia dice que Babilonia es la madre de la ramera, es decir, que el catolicismo tiene hijas, tiene iglesias que comparten cierto tipo de doctrinas. Pero vamos a focalizar en algo muy interesante, hermano. Este tiempo es tiempo de seguir predicando el Evangelio. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la estrategia que tiene Dios? Vamos a ir a Hechos de Apóstoles capítulo 1 y el versículo 8. Algo bien importante, hermano, el Evangelio se va a predicar porque el Espíritu Santo de Dios, el último herramienta del Espíritu Santo de Dios se tiene que efectuar y eso es lo que va a terminar la obra de Dios. Cuando comenzó la predicación por los apóstoles, el Señor Jesucristo les dijo lo siguiente a los apóstoles. Pero recibiréis, dice, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Aquí el Señor Jesucristo, hermano, menciona la estrategia que el Señor tiene. Una de las estrategias, ¿cierto? De alguna manera se han dado cuenta ustedes que las iglesias muchas veces nosotros queremos que todos nos juntemos en un mismo lugar y que la iglesia siga creciendo, siga creciendo. Pero eso no es el objetivo del Señor. El objetivo del Señor estratégico es que el Señor levanta un líder aquí, el Señor levanta un líder allá, el Señor levanta un líder, porque es la manera que el Evangelio se siga predicando, que el Señor levante líderes que lideren ciertas iglesias en diferentes lugares, teniendo la verdad de Dios. Por eso acá la escritura es bien interesante, dice, una vez que viniera el Espíritu Santo, serían testigos en Jerusalén. Pero no únicamente se tenían que quedar en Jerusalén. Dice la escritura, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hermano, dice la palabra del Señor que el Señor tiene el poder de evangelizar con la verdad todo el mundo. Hay unos aspectos bien interesantes que menciona la palabra de Dios. A mí siempre me ha llamado la atención el tiempo de Noé. Vamos a ir acá en la escritura en 2 de Pedro 2. Hoy día, lógicamente, hay muchos Noé en todo el mundo, tanto Noé y las esposas de Noé, ¿cierto? Personas que son antitipos de Noé. Pero interesante cómo es el poder de Dios. Aquí San Pedro, 2 de San Pedro, capítulo 2, versículo 5. Mire lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero. La palabra pregonero significa una persona que predica en público. Dice pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo, dice, el diluvio sobre un mundo de los impíos. Interesante, hermano, acá el poder que Dios tiene. En los tiempos del diluvio, el Señor ocupó un hombre. Ocupó una sola persona para predicar a todo el tiempo de Noé y predicó por 120 años. Hoy día, ¿cierto? En todo el mundo el Señor está levantando personas que están aceptando verdades bíblicas bien interesantes. Yo me alegro, ¿cierto? Que hermanos, ¿cierto? Han aceptado la verdad de la condición de los muertos, lo que realmente enseña la palabra de Dios de la venida del Señor Jesucristo, qué es lo que enseña Dios de la divinidad, qué es lo que enseña Dios, ¿cierto? De muchos temas muy interesantes sobre el sábado, sobre la ley de Dios. Hay temas que son muy importantes, mis queridos hermanos, que la iglesia de alguna manera se han confundido y no han predicado la verdad. Por eso lo que se tiene que predicar es el Evangelio. Noé había recibido de Dios directamente el mensaje que viene un diluvio. Nosotros hoy día tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se tiene que predicar, mis queridos hermanos, en el contexto correcto de toda la palabra de Dios. No puede haber un texto y otro texto, ¿cierto?, se contradigan. No, la palabra de Dios no se contradice. Sino como dice San Pedro, en la Biblia en general hay cosas que son difíciles de entender. Muchas veces uno las tuerce. Y dice la palabra de Dios para su perdición. Si está hablando acerca, ¿cierto?, de la obra de Dios, vamos a ir al libro de Isaías. Hermano, tenemos que tener ánimo mediante el Espíritu Santo de Dios y el gozo que Dios nos da por predicar y hablar acerca de él. Yo le digo, una de las cosas más hermosas que hay, que uno hable de Dios. Llena de gozo el corazón y la vida. Isaías capítulo 60, versículo 1. Mire el llamado que Dios nos hace mediante el profeta Isaías. Dice él, levántate,
resplandece, dice, porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí dice que tinieblas cubrirán, dice, la tierra y oscuridad a las naciones. Mas en ti amanecerá, dice Jehová, sobre ti será vista su gloria. Hermano, esta profecía es muy interesante, ¿cierto? Dios le decía a la futuración, dice acá la futuración, la iglesia, ¿cierto? Del Señor, levántate y resplandece, dice, porque ha venido tu luz. La luz es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y Jesucristo nos habla mediante esta lámpara, las dos lámparas que tenemos, el Nuevo y el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos. ¿Por qué es importante esta luz? Porque como dice la palabra de Dios, porque aquí dice que tinieblas cubrieron la tierra y oscuridad las naciones, mas en ti amanecerá, dice Jehová, sobre ti será vista su gloria. Las naciones, mis queridos hermanos, hoy día los seres humanos, ¿cierto? Imagínense en el mundo de tantas cosas que se adoran y los seres humanos creen, ¿cierto? Que todas son de origen diabólico, son las mentiras del diablo en el jardín del Edén. Hay oscuridad, ¿cierto? Personas que hoy día están envueltas en el misticismo, en el ocultismo, en la brujería, en la idolatría, en el satanismo, en muchas cosas. Pero cuando nosotros tenemos la luz de Dios, mis queridos hermanos, vemos la gloria de Dios. Versículo 3 dice, andarán, dice, las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento, hermano. Hay cosa más hermosa que tener la luz de Dios. Y algo bien importante, hermano, que la predicación del Señor, la misión que el Señor le dio a la iglesia, mis queridos hermanos, es predicar la verdad que está acá. Igual en este tiempo, mis hermanos, es muy importante congregarse. Ahora el Señor Jesucristo también nos manda a congregarnos donde está la verdad, no donde está la mentira. Porque en el libro de Apocalipsis 18:4 Dios nos manda a salirnos de Babilonia, donde están las confusiones, ¿cierto? Ahí no tenemos que adorar. Pero podemos adorar en una casa, invitar hermanos a adorar al Señor. La adoración de Dios se puede hacer en cualquier lugar. Jesucristo predicaba en un barco, en un bote, en una lancha, predicaba en el monte. Cualquier lugar, mis queridos hermanos, se puede ocupar cuando uno no tiene templo para poder adorar al Señor y seguir predicando y sembrando su palabra. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga, es mi deseo y oración, ¿cierto? Que el Señor los bendiga grandemente a todos los que están predicando el Evangelio, mis queridos hermanos, que Dios, ¿cierto?, nos dé su Espíritu Santo y que Dios nos ayude a transmitir la verdad y también a defender las verdades de Dios. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Suscríbanse al canal, compartan los temas con otras personas y vamos a hacer una oración. ¿Qué les parece? Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor, por tu luz que resplandece en nuestra vida. No estamos en oscuridad. Te pedimos, Señor, que tu obra, como dijo Habacuc, reaviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Tú eres el único que tiene el poder, el que tiene la autoridad, Señor, de tocar un corazón. Ningún ser humano tenemos la autoridad de tocar un corazón, solo tú puedes convencer y tú puedes dar la luz, Señor. Muchas veces todos estuvimos ciegos en un momento determinado, no entendíamos las cosas, pero ha venido la luz, como dice Isaías, cuando llegamos a entender, a comprender. Es como el ciego que Cristo le dio la vista y cuando comenzó a ver, comenzaron los problemas, lo expulsaron de la sinagoga porque había conocido a Jesús. Te vimos, Señor, que todos los hermanos que se están poniendo y se han puesto de parte de tus verdades, que están en tu palabra, Señor, lógicamente se va a levantar oposición, pero te tenemos a ti, Señor, que es lo principal. Tu Espíritu Santo, nos tenemos entre nosotros los que compartimos la verdad, Señor. Estamos en unidad. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga.